Me alegro mucho poder estar de nuevo con ustedes en esta exposición de la epístola a los Romanos. Estamos en el capítulo 8 y los versículos que nos hemos propuesto para hoy son los versículos 28 al 30 del capítulo 8. Romanos 8, versículos 28 a 30. Y el título de este mensaje es Escogidos para la Gloria. Siempre ha sido mi firme convicción que si de la predicación del domingo por la mañana no se habla a la hora de la comida en las casas de los feligreses, como predicadores hemos fallado. Porque realmente si el sermón, si la predicación no es un reto, si no habla de cosas realmente extraordinarias, si no es capaz de pintar un trozo de esa realidad que nos rodea, pero que no vemos, si no somos capaces de hacer esto patente en la vida de aquellos que nos escuchan, como predicadores hemos fallado. Y es así de claro. Esto es particularmente cierto de los versículos que vamos a hablar hoy. Entonces, yo no sé en qué hora me va a escuchar, si luego en la comida o en la cena, o vete tú a saber, incluso en el desayuno, luego no puedes compartir esto con otros, pues entonces me imagino que las cosas que yo he dicho realmente no han valido la pena. Escogidos para la gloria. Estos versículos que en un momento vamos a mirar hablan de nada menos que de la seguridad de la salvación. ¿Realmente podemos estar seguros que estamos salvos? Y quiero dar una buena y una clara respuesta. Y esa respuesta es por supuesto. Podemos estar absolutamente seguros de nuestra salvación. Y de esto surge la otra pregunta, solamente puesto de forma negativa. ¿Se puede perder la salvación? Y sé que hay muchos cristianos, por otro lado, del todo respetables, que tienen esa opinión, pero sinceramente creo que en ese punto se equivocan. No, no se puede perder la salvación. Y quiero estar muy claro con esto. Simplemente citando un versículo de muchos que podría citar en este contexto, porque otros vamos a ver en estos que vamos a considerar ahora. Isaías capítulo 49, versículo 15 dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Bueno, dicho sea de paso, es uno de los versículos donde a Dios se le compara con una madre. Y de la misma manera como una madre no puede olvidarse de su hijo, el hijo que trajo a luz, de la misma manera, pues Dios no puede olvidarse de los suyos y jamás dejará que ellos se pierdan. Y espero que después de terminar este mensaje, todos tengamos ese tema muy claro. Y una vez más, no me juzguen a mí, juzguen a mí en comparación con lo que está escrito. Si en esto ven una discrepancia, si José Justo predica cosas que no están escritos, entonces ustedes están con todo el derecho del mundo de rechazar lo que voy a decir. Ahora, si esto coincide y si usted no está de acuerdo, pues entonces, por favor, no me critique a mí. Tiene que dirigirse a aquel que inspiró estos versículos. El problema que tenemos hoy en día es que el cristianismo en el siglo XXI ha llegado a ser un cristianismo muy light, muy superficial. Y por lo tanto, hoy vamos a hablar de unos versículos de los cuales uno es muy famoso, pero con frecuencia los otros dos se deja de lado. Estos versículos figuran entre los más importantes de toda la Biblia, porque tienen que ver con cada uno de nosotros, aquellos que somos creyentes.
Ya hemos visto en el contexto de la última vez, y mejor dicho, las últimas dos veces, que Pablo aquí habla en ese capítulo de nuestros privilegios como creyentes. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos guía. Tenemos a Dios como Padre y somos herederos juntamente con el Hijo, herederos de todas las cosas, herederos del universo. Él quiere reinar con nosotros. Esto ya de por sí es una realidad y una verdad realmente absolutamente impresionante. Es bueno recordar estas cosas, pero con esto aún no hemos llegado al final. Pablo está añadiendo más. Describe, y hemos visto esto, un cuadro universal de redención y de sufrimiento. Hablamos de los tres gemidos que tenemos en este versículo, los gemidos del creyente individual, los gemidos de la naturaleza o de la creación y los gemidos del Espíritu Santo. Nuestra redención, y allí lo dejamos la última vez, tiene que ver finalmente con la redención de todo el universo en cuanto Dios haga nuevas todas las cosas. Cuando se cumple Apocalipsis capítulo 21, entonces veremos que todo lo que nos rodea ya finalmente nos llevará las marcas de la muerte y de la perdición como lo tenemos ahora. Con esto en mente, me gustaría ahora leer estos tres versículos, Romanos capítulo 8, los versículos 28 al 30. Y dice así la palabra de Dios: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy solamente vamos a llegar hasta aquí, pero va a ser suficiente, se lo aseguro. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en estos momentos por tu preciosa palabra. Gracias te damos por las cosas que estamos escuchando y realmente son verdades que merecen nuestra reflexión. Y te pedimos, Señor, que en estos próximos minutos que estamos precisamente reflexionando sobre esas cosas, que tú nos ayudes a tener un entendimiento correcto de esto. Ayúdanos, Señor, a pensar tus pensamientos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Creo que nos hemos dado cuenta que en este capítulo realmente estamos hablando de cosas certeras. No estamos aquí hablando de cosas dudosas o de cosas donde podemos añadir un quizás sea así, no lo sabemos exactamente, sino Pablo habla de cosas que el creyente debería no solamente conocer, sino además saberlo con exactitud y saberlo con certeza. Son verdades que para cualquiera que abraza la fe cristiana deberían ser verdades fundamentales, verdades evidentes. Y por eso Pablo aquí, y esto es en mi opinión muy llamativo, empieza el versículo 28 con la palabra sabemos. Él no dice suponemos, él no dice esperamos, él no dice tal vez sea así. No, él dice sabemos. Y este saber del cual habla Pablo es un saber además fundamental para el creyente. ¿Quién sabe? Pues él habla aquí en primera persona plural. Todo
sabemos tanto de gramática para saber que esto incluye a él y a los que reciben la carta y a todo lo que a lo largo de los siglos iban a leer esa carta. Quiere decir a los creyentes. Los creyentes lo saben. Y esto habla de certeza. Y yo creo que hasta aquí hemos procedido de una forma muy lógica y muy coherente. En primer lugar, y esto es el primer punto que quiero considerar en el versículo 28, ¿qué es lo que sabemos? Lo primero que sabemos tiene que ver con el cristiano y con un concepto que llamamos la providencia divina, lo cual quiere decir que las cosas no solamente ocurren, sino ocurren porque Dios quiere que ocurran. Es una de las grandes doctrinas de la fe cristiana, históricamente y bíblicamente. Y sin lugar a dudas, también a día de hoy, uno de los que más se ha dejado de lado. Por alguna razón que yo nunca he llegado a entender muy bien, esa doctrina de la providencia divina se está simplemente pasando por alto, porque parece que hay otras cosas que son más importantes. Y sin embargo, es precisamente esa doctrina que nos da más tranquilidad y más certeza en nuestra fe cristiana. En otras palabras, la doctrina de la providencia divina nos dice que no existe la casualidad. No existe. No hay tal concepto en la Biblia, porque Dios está detrás de todo. Bueno, hay un versículo en el Antiguo Testamento que lo demuestra muy bien. Podemos lanzar una suerte o una moneda y dice ese versículo que cae como Dios quiere. Quiere decir que obviamente no es una casualidad, no es un principio que esté por encima de Dios y Dios se pregunta a ver cómo esa moneda cae. Si cae en el número o si cae en el emblema de alguna persona. No, cae exactamente como Dios quiere. Entonces, esto para el cristiano no nos debería asustar, sino nos debería animar en todos los sentidos. ¿Por qué nos debería amar? ¿Por qué nos debería animar? Precisamente porque amamos a Dios. Ese versículo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, lo primero que aprendimos de este versículo es que el creyente ama a Dios. Bueno, esto parece una verdad evidente y sin embargo, vale la pena que esa verdad la tengamos en cuenta una y otra vez. Los cristianos, sobre todas las cosas, tenemos una característica que nos diferencia de todos los demás. Amamos a nuestro Dios. Y amamos a Dios, la Biblia nos dice, porque Él nos amó primero. Y esto es uno de los secretos, ¿sí? Amamos a Dios, pero nuestro amor hacia Él no es un amor inicial. Es un amor que es consecuencia del hecho de que primero nos amó Dios a nosotros. Es la razón por que la primera tabla de los 10 mandamientos empieza con las palabras amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amas a Dios? Te lo pregunto en ese mismo momento. Es una pregunta muy importante. ¿Amas a Dios? ¿Amas a su Hijo Jesucristo? Es lo que caracteriza a un cristiano más que ninguna otra cosa. Y esto se debe de notar en nuestras vidas. Porque andas con tu Señor y le honras en todas las cosas que tú haces. Eso te caracteriza como creyente. Que amas a Dios profundamente y sobre todas las cosas. Sí, amas a Dios por encima de tu familia,
por supuesto, por encima de ti mismo, por encima de tus aspiraciones en esta vida. Ese amor profundo por Dios es algo que deberían tener, de hecho, tienen en común todos los creyentes del mundo. Y si esto no es así, mi querido amigo, tal vez sería cuestión de preguntarte si realmente eres creyente. Aquí dice, sabemos que a los que aman a Dios, quiere decir a todos los que son creyentes. Y dice ahora, todas las cosas ayudan a bien. Eso es lo segundo que aprendemos. Y si miras esto, podemos decir, lo segundo que aprendemos de ese pasaje es que no hay desgracias. Me vas a decir, ¿cómo que no hay desgracias? El mundo está lleno de desgracias, está lleno de accidentes, está lleno de catástrofes, está lleno de injusticias, está lleno de maldad el mundo. ¿Cómo que dices que para el creyente no hay desgracias? Pues lo siento mucho, es exactamente lo que ese texto dice. Vamos a leerlo de nuevo y si quieres vamos a deletrearlo. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? Bien, entonces sabemos que a ti, y ahora puedes poner tu nombre, todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas. Bueno, de esto vamos a hablar en un momento. La palabra realmente en el texto original, lo que en la Reina Valera se traduce con la palabra ayudan a bien, no es del todo afortunado, en mi humilde opinión, porque realmente lo que el vocablo griego dice es todas las cosas colaboran para bien, lo cual quiere decir todas las cosas sirven para bien. Y por supuesto, en ese sentido, ayudan a bien, ¿cómo no? Lo cual quiere decir que todo lo que acontece, todo, porque esa palabra aquí se usa, tiene sentido. De hecho, todo tiene un propósito. Y esto es el bien y para el bien de los creyentes. Yo sé lo que piensas y sé lo que me ibas a decir si pudieras interrumpirme en ese momento. Pero José, ese acontecimiento en mi vida también figura entre esos. Y cuando pasó esto, eso también. Ahora, mira, no me escuches a mí. Vamos a leerlo juntos. Sabemos, no sospechamos, sabemos que a los que aman a Dios, ¿amas a Dios? Sí, porque eres creyente. Todas las cosas, no algunas, no la mayoría, no casi todas. Aquí dice todas, sin calificativo. Les ayudan a bien. Ahora, una vez más te digo, si lo que estoy diciendo no es conforme a ese texto, entonces sí, puedes criticar todo lo que tú puedas. Ahora, si esto es lo que el texto dice, lo que yo acabo de decir, entonces, si esto te causa un problema, tal vez sería la pregunta, ¿y qué en mi cosmovisión, en mi idea de Dios, está mal? Porque si lo que yo creo no encaja con la Biblia, pues no es problema de la Biblia, es problema con lo que tú crees. ¿No te parece? Ahora, vamos a hablar de la palabra todo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Vamos a mirar un pequeño catálogo para que nos entendamos bien. Todas las cosas, quiere decir las enfermedades, y no solamente el resfriado pasajero, sino un cáncer,
una enfermedad que afecta a la salud mental, accidentes, no cualquier accidente, sino también los accidentes de un ser querido que fue arrebatado de nuestra vida de forma completamente inesperada. Los robos. ¿Te han quitado alguna vez la cartera con toda la documentación? Y muchas veces no es por el dinero, es por el papeleo de recuperarlo todo. Eso también sirve para bien, una pérdida económica. Tal vez en algún momento has tenido una empresa y esa empresa, incluso sin que tú tuvieras ningún tipo de culpa, se fue a la bancarrota y te quedabas con nada o incluso con un montón de deudas. Podemos hablar de cosas menores que nos pasan todos los días. En el tráfico, perdemos horas y horas estando en un atasco. O pierdo el autobús, pierdo el avión, me hacen esperar una cola inmensa. Todo esto tiene un sentido. ¿Qué te parece? ¿Qué dice ese texto? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dicen necesariamente que todas esas cosas son una bendición, pero les ayudan a bien, colaboran para el bien final del creyente. Vamos a interpretar ese texto correctamente. Cuando Dios te quita un ser querido de forma inesperada o de forma esperada, no es que Dios exija de nosotros que gritemos aleluyas y que digamos a Dios gracias porque acabas de quitarme a mi esposa o mi esposo o mi hijo querido. No leemos tales cosas en la Biblia. El texto aquí no dice que esas cosas son una bendición, sino lo que el texto dice es que todas las cosas les ayudan o colaboran a bien, o sea, para conseguir un bien en la vida del creyente. Aunque esas cosas sean crueles, terribles. Y si son crueles y terribles, hay que decirlo así. No hay que decirlo, bueno, aquí no pasa nada. O porque tú eres creyente, eso no te debería afectar tanto. Sí, nos puede afectar, nos debe de afectar. Pero el texto, sin embargo, dice que en las últimas consecuencias eso colabora, eso ayuda para nuestro bien. Lo cual quiere decir, detrás de las tragedias de esta vida está la mano de un Dios que tiene un propósito. Escúchame bien, que tiene un propósito con tu vida. Y por lo tanto, esas cosas forman parte de un programa, si quieres llamarlo así, educativo de aquel Dios que te ama profundamente, que siempre te ha amado y que te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas, quiere decir que Dios al que tú amas está por encima y está encima de todas las cosas. No hay casualidad. Todo encaja en un plan perfecto. Dios no necesita un plan B o un plan C. Dios lo tiene perfectamente todo bajo su control y esto incluye las cosas que a veces te causan a ti y a mí tanto quebradero de cabeza. Ahora, ¿qué es nuestro bien? Vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es nuestro bien? Que llevamos una vida fácil y placentera y perfecta, que no tengamos problemas o por lo menos posible, que no estemos enfermos, que llegamos a final del mes con facilidad, que no sabemos lo que es tener problemas económicos. ¿Es esto nuestro bien? Pues va a ser que no, porque ese tipo de evangelio falsificado
que tiene precisamente este enfoque es una de las plagas que asola el cristianismo de nuestros tiempos. Y es precisamente porque los predicadores de ese tipo de doctrina equivocada casi nunca usan la Biblia o lo usan simplemente para llevarlo en la mano y balancearlo de una mano a la otra sin citarla jamás o apenas. Es por esto que tal vez la gente no se da cuenta que ese tipo de doctrina es completamente ajena a la Biblia, aunque el que lo proclame tenga una Biblia en su mano y corbata y traje. Lo que a nosotros nos debería interesar es que se diga y que se proclame lo que está escrito, no lo que me conviene. Ahora, ¿qué es nuestro bien? El máximo bien para el creyente, y esto es Teología 101, el máximo bien para el creyente es llegar al cielo, llegar a estar en la presencia de Dios, gozar de la redención eterna. Esto es lo que Dios tiene previsto para nosotros. Glorificar a Dios en nuestra vida y gozar de Él eternamente, como lo expresa de forma tan magistral la primera pregunta del Catecismo de Westminster. Te lo recomiendo. Esto es el propósito de nuestra vida. Esto es el bien de nuestra vida. Y a eso todo se supedita. No hay cosa más importante para nosotros que llegar al cielo. Esto es nuestra herencia, esto es nuestro bien. Y todo se subedita a esto. Todas las aparentes desgracias de nuestra vida nos ayudan a bien, nos ayudan a alcanzar esa meta. Todo forma de forma incomprensible, pero por esto no menos real parte de la educación divina con nosotros. No olvidemos nunca que el Dios de la eternidad también es el Dios de cada minuto y de cada segundo de tu vida. No solamente el Dios de Israel, sino también el Dios tuyo, que es el mismo, no duerme ni un solo segundo. Ejemplos en la Biblia no faltan. Quiero mencionar simplemente dos. El primero es de mi tocayo, José, que pasa un tiempo muy desagradable en la cisterna, luego en Egipto, en una cárcel, acusado de cosas que él nunca había cometido. Realmente, en más que una ocasión, la vida de José estaba realmente acabado. Y sin embargo, José, como buen teólogo que era, en el capítulo 50 del libro de Génesis, resume su vida así, diciendo a sus hermanos, Génesis 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. De este mal que sus hermanos habían planificado, finalmente, siglos más tarde, iba a salir una nación de las tierras egipcias, la nación que finalmente iba a dar al mundo al Mesías. Ellos pensaban mal, pensaban en venganza personal, pero Dios tenía un plan. José tenía que sufrirlo en sus propias carnes y sin embargo su vida llegó a ser realmente clave para que Dios consiguiera una pieza importante en su plan de salvación. ¿Qué te parece? Esto es nuestro Dios y Él prosigue un bien que nosotros muchas veces perdemos de vista, pero Dios no lo pierde de vista ni un solo segundo. El segundo ejemplo que me ocurre es el ejemplo de Pablo. Pablo pasó años en la cárcel. Uno puede decir, bueno, qué tragedia que ese hombre que podría haber hecho tanto para el Señor está fuera de combate durante años. Incluso los primeros 14 años después de convertirse, estaba volviendo a
hacer tiendas en vez de predicar el evangelio, hasta que finalmente Bernabé va a Tarso para buscarle. Lo que hay que olvidar que la tercera parte de las epístolas del apóstol Pablo fueron escritos desde una cárcel y nos sirven para bien hasta el día de hoy. Hay un ejemplo que me gusta mucho. No sé si tienes una alfombra hecho a manos, pues nosotros hace años fuimos a Marruecos y fuimos en coche, entre otras cosas, para poder meter ahí más cosas. Mi esposa ya tenía planes en cuanto a esto y efectivamente, entre otras, compramos 2 alfombras a buen precio porque mi esposa puede llegar a llevar a la desesperación hasta un mercader oriental. Pero bueno, esto sería otro tema. De todos modos, conseguimos 2 alfombras que aún no tenemos aquí en nuestra vivienda. Lo curioso de una alfombra oriental es que por el lado que normalmente se pone para arriba, pues tú puedes ver pues unos dibujos, no sé cómo se llama esto, no soy un experto de alfombras, unas figuras geométricas, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, muy bonitas. Si le das la vuelta, sin embargo, lo único que ves es un sinfín de hilos, de cosas inconexas que no parecen ningún sentido. Pues para mí esto es un ejemplo de la vida cristiana. Lo que vemos de momento es como una alfombra oriental al revés. Cosas inconexas, un hilo ahí, otro hilo allá. Pero si le damos la vuelta, si algún día vemos nuestra vida desde el punto de vista de la eternidad, todo tiene un perfecto sentido. Todo tiene un dibujo simétrico. Todo encaja. No hay ni un hilo que sobre. Pues esto, creo, es lo que Pablo nos quiere enseñar en estos versículos. Ahora, para ser práctico, quiero preguntarte, ¿cuál es el problema más grande que tienes ahora en ese momento? Piensa. No creo que haya nadie entre mi audiencia ahora que no tenga un problema. ¿Cuál es el problema más grande que tienes ahora? Ahora, ¿te puedes imaginar que ese problema que tú tienes ahora, identificado como el más grande, forma parte de un plan increíble que Dios tiene contigo? Y esto no es ciencia ficción, esto es una aplicación de lo que acabamos de leer en este versículo. Esto es así, es la realidad. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, les colaboran para bien o a bien. Y para que no quepa ninguna duda, pues Pablo lo dice de nuevo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién ama a Dios? Pues aquellos que Dios ha llamado. Pablo no deja ninguna duda a quién se aplica todo esto. A los cristianos. Y los cristianos es gente que han sido llamados por Dios. ¿Has sido llamado? ¿Has escuchado el llamado del Señor? ¿Fuiste en pos de Él? Llámalo conversión, llámalo conocer a Dios, llámalo como quieras, pero ¿fuiste llamado a seguirle? Pues bien, si esto es así. Y tal vez hay alguien entre los que me escuchan en ese momento que todavía no lo sabe. Pues puedes aclararlo en ese momento, porque Dios te llama ahora mismo. Entonces, estos son los que ayudan todas las cosas para bien a los que conforme a su propósito son llamados, con un propósito. ¿Cuál es
ese propósito de Dios. En otras palabras, Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que puedas gozar de Él para siempre. Acabas de mencionarlo. Vivir una vida de gloria, y este plan ya empezó antes de que tú existieras, antes incluso que Dios creó el cielo y la tierra y el vasto universo. Este plan ya existió cuando solo estaba Dios, el Dios trino, y aún no había creado nada. En ese momento tú ya estabas en sus pensamientos. Había ya pensado en ti. Y había pensado ya y previsto y decretado que algún día iba a existir una persona como tú. Mi querido hermano, mi querida hermana, eso tal vez es la primera vez que alguien te diga esas cosas, pero piensa en esto, piensa en estas grandes líneas. Formaste parte del plan eterno de Dios antes de que Dios creara nada. Dios quería que tú existieras en ese mismo momento que tú me estás escuchando. Y por esto Dios desde la eternidad ha pensado en ti, porque Él no quería pasar el resto a partir de la creación y a partir de tu existencia sin ti. Él quiere que tú estuvieras con Él en el cielo. Es la verdad que Pablo ahora desarrolla en el versículo 29 y 30. Son versículos que creo que ya te has dado cuenta valen la pena que los desglosemos poco a poco. Por eso no tenemos prisa. Aquí en los versículos 29 y 30 vemos 5 eslabones. Esto algunos lo han llamado la cadena dorada, porque un eslabón depende de otro. Y esto tiene que ver con el cristiano y con la seguridad de su salvación. Si Dios te ha llamado y Dios te ha amado desde la eternidad, pero vas a llegar allí. Y la respuesta es sí, porque Dios te lo garantiza. El cristiano y la seguridad de salvación, esto es el tema de los dos versículos que siguen. Empezamos con el primer eslabón, dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció. Y ya de entrada tenemos un problema, o es un problema de exégesis. Hay mucha gente que entiende ese versículo mal. Por eso, con toda humildad, quiero explicarte lo que significa para que lo entiendas bien. No es que Dios sabía que en algún momento ibas a existir. No es que Dios sabía que tú en algún momento ibas a creer y por eso Él te predestinó. Este conocimiento previo, cuando dice aquí, porque a los que antes conoció, no habla de un saber, de un conocimiento intelectual. Esto habla de otra cosa. Esto es nuestra forma de entenderlo y entenderlo mal. Dios desde la eternidad quería tener comunión contigo y desde el primer momento Él quería que para siempre estuvieras con Él. Esa palabra conocer de antemano es una palabra que conocemos del Antiguo Testamento. Ahora, hay un versículo muy famoso del profeta Amós, si no me equivoco, sale en el capítulo 3, donde el profeta cita a Dios que dice al pueblo de Israel: yo os conocí de todos los pueblos de este mundo. Bueno, esto habla de la misma cosa. La expresión conocer, la expresión yadá en hebreo, tiene una connotación que va mucho más allá de un conocer intelectual. Y se lo voy a explicar. Todos sabemos que hay una frase muy extraña que por primera vez la leímos en el capítulo 3 de Génesis, cuando dice: y Adán conoció a Eva y ella concebió un hijo. Bueno, ¿qué es eso de conocer? Conocer
en hebreo, esa palabra yadá, habla de una relación íntima. Aquí, en ese caso de Adán y Eva, estamos hablando de relaciones sexuales, que es la relación más íntima que podemos tener entre dos personas aquí en la tierra. En cuanto a Dios, obviamente, esto se eleva a otro nivel. Pero eso habla, obviamente, de una comunión de la más íntima, lo cual quiere decir que cuando aquí dice a los que antes conoció, no solamente es que Dios sabía que ciertas cosas iban a pasar, ¿cómo no iba a saberlo si es omnisciente? No, además Dios desde el inicio tenía planes de salvación para aquellos que iban a formar su pueblo. Y esto es muy importante, porque solamente ellos tienen esa relación especial que es una relación realmente eterna. Tu relación con Dios ha empezado antes de que tú tuvieras conocimiento. Y por lo tanto, en nuestra conversión no hay ni un ápice de gloria que nos pertenece a nosotros. Dios siempre desde la eternidad se ha fijado en ti. Tú formabas parte de sus pensamientos desde siempre. Y deja esto hacer mella en tu vida. Desde hace siempre. Esta es la idea detrás de esa palabra. Dios ha amado desde la eternidad a su pueblo, a los suyos, a los que algún día iban a creer en él. ¿Y cómo iban a estar seguros de que iban a creer en él? ¿Lo dejaría en nuestras manos? Pues va a ser que no, porque nosotros no somos de fiar, como sabemos de las páginas de la Escritura. Porque si no, ¿cuánto crees que hubiéramos creído? Pues yo creo que la cifra puede ser escalofriante. Dios no nos escogió por lo que seríamos, sino por lo que Él haría de nosotros. La gloria es de Dios, la salvación es de Dios, no depende de nosotros. La salvación es del Señor y de Él solo y únicamente. Porque la elección del Señor del creyente es incondicional y por lo tanto, al ser incondicional, es segura. Y esto posiblemente va a significar que tienes que repensar tu teología completamente. No porque te han enseñado de otra manera, sino lo que está escrito realmente es lo que es importante. Dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, bueno, ya hemos hablado de lo que significa esto, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, aquí tenemos varias verdades. En primer lugar, tenemos aquí una palabra que muchos no quieren ni pronunciarlo. La palabra predestinación. Pues yo lo digo así y con mucho gusto. Predestinación. No nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque hiere sensibilidades, hiere nuestro orgullo, hiere lo que hay dentro de nosotros que quiere ser algo grande. Y por eso no nos gusta la palabra. Y por lo tanto, a algunos les asusta, hasta tal punto que no lo mencionan nunca, pero lo siento mucho, está en la Biblia, aquí lo tenemos. Su amor hacia los suyos, su amor eterno, su amor desde el inicio se expresa en la doctrina bíblica de la predestinación. Es una doctrina bíblica y además lleva este nombre. Lo cual quiere decir simplemente aquellos en los que Dios ha pensado desde la eternidad, como acabamos de leer, con amor, pues aquellos les daría el empuje necesario en su momento para que realmente creyesen en Él. Es Dios quien asegura que todas las cosas coinciden en una cosa, que sus elegidos llegarán a la gloria. Y todo el universo colabora en este sentido.
En este sentido, todo el universo gira alrededor de los elegidos del Señor. Y esto parece increíble, pero es así. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una de las doctrinas bíblicas más importantes y al mismo tiempo una de las más malentendidas. ¿Te ves? Me vas a preguntar, y José, ¿y cómo puedo saber que yo he sido predestinado? Pues mira, es muy fácil. En este mismo momento lo puedes saber. ¿Crees en el Señor Jesús con todo tu corazón? Sí, pues ya lo tienes. Y no, ¿por qué no? ¿Porque no quieres? ¿O porque hay algo que te lo impide? Pues va a ser que no lo quieres. ¿Ok? Entonces al final recibirás exactamente lo que quieres. Vamos a desglosar estos versículos un poco más. En el versículo 29, lo primero que aprendimos aparte del tema de la predestinación es el hecho que somos hechos conformes a la imagen del Hijo. ¿Y qué fue exactamente a lo que Dios nos predestinó los creyentes? Pues la respuesta es hacernos semejantes a Jesucristo. En segundo lugar, lo que nos dice ese versículo, que el creyente se convierte así como el Señor Jesucristo se convirtió así como primogénito de muchos hermanos. Dice el versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el heredero, pero nosotros seríamos como sus hermanos, hermanos de Jesucristo, y eso ya en sí parece increíble. Cuando nos damos cuenta de lo que esto significa, nos quedamos literalmente sin aliento. Por eso amo yo personalmente a la doctrina de la predestinación, porque Dios nos ha destinado a un futuro glorioso más allá de lo que nos podemos imaginar. Y ojo, la Biblia no dice en ningún lugar que en el cielo seremos 4 gatos. Apocalipsis 7:9 habla de una multitud que nadie podía contar. Aquí dice de muchos hermanos. Y nadie ni nada va a cambiar sus planes. Esa doctrina, en vez de asustarnos, debería hacer felices y seguros de su amor eterno. La cosa sigue, y el siguiente eslabón es el tema del llamamiento. Dice aquí, en versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, que llega un momento que desde la eternidad llegamos al momento cuando nacemos y llega el momento cuando el Señor llama a sus elegidos. Esto es lo que a veces algunos de nosotros recordamos incluso con fecha, en algunos casos incluso la hora. Y a estos elegidos no se perderán ninguno. El que viene a mí, dice el Señor, nadie le arrebatará de mis manos. Nadie, ni tú mismo, serás capaz de hacerlo. Algunos sabemos cuando el Señor nos ha llamado, otros no lo sabemos, pero lo importante es que Dios nos ha llamado. Pero aquí la cosa no termina aún. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. A los que Dios ha llamado, a estos también los ha declarado justos. Esto ya lo hemos estudiado en la carta. Por la sangre de Cristo, ya no hay acusación contra nosotros. Lo pasado, pasado está. Por los méritos de Cristo somos salvos. Y todo esto es tan seguro que ahora llegamos al quinto eslabón de esa cadena gloriosa, la glorificación. Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Es curioso, no sé si te has fijado,
que Pablo aquí no dice a los que justificó, a estos también los glorificará. No, él lo dice en el pasado, él los glorificó, como si esto ya hubiera pasado. ¿Te das cuenta? Lo que parece para nosotros a un futuro, porque aún no hemos sido glorificados, esto nos espera cuando estemos en la presencia del Señor, para el Señor ya es como esto se hubiese pasado. Y entiendes ahora porque la doctrina que un creyente puede perder la salvación es una doctrina que no tiene apoyo en la Escritura. Porque si un creyente pierde la salvación, lo más probable es que ese supuesto creyente no ha sido nunca creyente y al final sale a la luz lo que realmente era, una persona alejada de Dios. Entonces ese supuesto creyente no tiene que reconvertirse, sino tiene que convertirse de verdad. Llegamos a una conclusión muy importante, por lo tanto, y nuestro tiempo se está acabando. Indudablemente, estos son los versículos que nos enseñan la seguridad de salvación del creyente. Y espero que este tema quede ya aclarado entre los que me escuchan ahora, porque tú no puedes ir alrededor de esos versículos y evitarlos. Decide por ti mismo. Mira, lo que antes conoció también los predestinó. Vamos a mirarlo de nuevo. Ahora, ¿cuánto se pierde en ese proceso entre conocimiento previo y predestinación? Los que antes conoció también los predestinó. Quiere decir, todos. No se pierde ni uno. Luego Pablo sigue. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuánto se pierde en ese proceso? Ninguno. A los que llamó, a estos también justificó. ¿Cuánto se pierde en el proceso? Ninguno. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos se pierden en ese proceso? Y la respuesta es a ninguno. Lo has visto con tus propios ojos. Y me vas a preguntar entonces por qué algunos enseñan lo contrario. Y mi respuesta es no lo sé. Pero hay que estar ciego y no ver la Escritura para enseñar algo que en la Escritura no se enseña. Pero tú sabes ahora lo que la Biblia enseña al tema, pues entonces créelo y enseña a los demás en ese sentido. Ahora, el Señor dice, no todo lo que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y no son creyentes que hayan perdido la salvación. Es gente que nunca, que dice el Señor, nunca os he conocido. Él no dice, os he conocido durante un tiempo y luego os fuisteis. No, nunca os he conocido. El que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor, que está en los cielos, este entrará en el reino de los cielos. Si esto es tu caso, entonces quiero que sepas una cosa. Esta salvación tuya es y será para siempre. Y si no estás seguro, es ahora el momento de arrodillarte delante del Señor para pedirle al Señor que entre en tu vida. Ahora mismo tú lo puedes decidir. Y cuando Él te toca, entrarás en la eternidad con confianza. Una cosa tenemos por cierto, esa seguridad de nuestra herencia, de nuestra salvación, es un bien precioso, porque es una doctrina que nos enseña de lo que Dios nos ha dado, jamás se puede perder. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por esa doctrina que acabamos de ver con nuestros propios ojos. Te pedimos, Señor, que a través del estudio de tu palabra, realmente estemos convencidos de las cosas que son.
Te doy las gracias, Señor, por todos aquellos que están en este momento participando en este estudio. Te pido que tú los bendigas, que tú abras sus ojos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a enseñar bien lo que está escrito en tu palabra. Y, Señor, si en algún momento aquí ahora hay una persona que aún no te puede confesar como su Señor y Salvador, Señor, que ahora sea el momento cuando tu llamamiento efectivo llegue a su vida. Te lo pido, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.